Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. ¿Qué más jóvenes? Bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy jóvenes, en esta clase vamos a continuar con el diseño de este par de engranajes cónicos de dientes en espiral con giro a la derecha. Están todos cordialmente invitados a esta segunda parte donde les voy a enseñar cómo calcular los esfuerzos, ya sea el esfuerzo flexionante o el esfuerzo a la picadura que experimentan los dientes de estos elementos de máquinas. Pero antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. ¿Se acuerdan de Sebastián y Valentina? Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián el día de hoy desea saber qué es un sistema reductor de velocidad y Valentina, jóvenes, desea saber qué es un piñón cónico y qué tipos de piñones cónicos existen. Vamos jóvenes a empezar la clase del día de hoy con los siguientes conceptos. ¿Qué son los engranajes cónicos? Observen jóvenes esta imagen que estoy señalando en la parte izquierda en el tablero. Ustedes observan que tenemos dos ruedas cilíndricas dentadas en forma de cono y que sobre su superficie vemos estos dientes. En esta imagen jóvenes, estos dientes son totalmente rectos. Vamos a decir que estas ruedas son utilizadas para enviar movimiento, velocidad y potencia. Están compuestos de una rueda conductora que toma la potencia y la velocidad del motor y se la envía a una rueda conducida, quien a su vez se la envía a la máquina impulsada. Observen jóvenes este dibujo que aparece en el tablero en la parte derecha. Aquí tenemos estas dos ruedas acopladas. La rueda conductora en esta ocasión es esta rueda pequeña que estoy señalando, la cual tiene una velocidad angular llamada n subíndice p. En este caso, esta velocidad angular es mucho mayor que la velocidad angular n sub g de la rueda conducida. Y por tal motivo tenemos un sistema que reduce la velocidad, pero que aumenta el par torsional. En todo sistema, jóvenes, de transmisión de potencia, por lo general vamos a tener dos ruedas. Una rueda conductora, que ya sabemos que es la acoplada al motor, y una rueda conducida que está acoplada mediante un eje a una máquina que deseamos impulsar. Entonces, jóvenes, al momento de yo poder diseñar estos dos elementos de máquinas, debo tener en cuenta esta variable llamada la relación de transmisión. Vamos a simbolizarla con la variable R mayúscula. Esta variable es la que nos permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional a medida que varían las revoluciones del motor y el número de dientes de ambos engranajes. Si la variable jóvenes tiene un valor mayor de 1, diremos que el sistema que estamos diseñando es un sistema reductor de velocidad.
Pero si la variable tiene un valor menor de 1, el sistema que vamos a diseñar es un sistema que aumenta la velocidad. Observen también, jóvenes, acá en el tablero donde estoy señalando la fórmula matemática de la relación de transmisión. Observen, jóvenes, que esta fórmula relaciona la velocidad angular con el número de dientes de ambos engranajes cónicos. Observen que la relación de transmisión es, en este caso, la velocidad angular W1 de la rueda conductora sobre la velocidad angular W2 de la rueda conducida. Pero también la relación de transmisión relaciona el número de dientes N2 de la rueda conducida sobre el número de dientes N1 de la rueda conductora. En este caso, jóvenes, en el tablero tenemos a la izquierda un sistema que reduce velocidad y a la derecha ustedes pueden ver un sistema que aumenta velocidad. También es importante saber, jóvenes, que en todos estos sistemas de transmisión de potencia tenemos estas dos variables, velocidad y par torsional. Estas dos variables, jóvenes, son inversamente proporcionales. Significa que a medida que aumento la velocidad, disminuyo el par torsional. Si ustedes quieren aumentar el par torsional, entonces deben disminuir la velocidad. Significa entonces que en un sistema de transmisión de potencia que reduce velocidad, como el que vemos en el lado izquierdo del tablero, estamos aumentando el par torsional. Mientras que en el sistema del lado derecho, que aumenta velocidad, disminuimos el par torsional. Ahora, jóvenes, vamos a responder la pregunta de Valentina. Ella desea saber qué tipo de piñones existen. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos engranajes de dientes rectos. Observen acá la imagen que estoy señalando en el tablero en la parte superior derecha. Nos dicen que sus dientes están ubicados de una forma paralela al eje que los sostiene. En este caso, jóvenes, los ejes los estoy indicando con estas líneas de color rojo. Observen en la imagen que los ejes están ubicados de forma paralela y que los dientes que están sobre la superficie de ambas ruedas también están ubicados de forma paralela a estos ejes. En este caso, en estos engranajes, en el punto de contacto, los dientes experimentan fuerza tangencial y fuerza radial. Acá tenemos en la parte media del tablero un segundo ejemplo. A esto se le conocen, jóvenes, como los engranajes helicoidales. Comparen ambas imágenes. Observen que en la imagen del engranaje helicoidal, ustedes se dan cuenta, jóvenes, que ya los ejes no son paralelos. En este caso, los ejes forman un ángulo de 90 grados. Obsérvenlo acá. También nos damos cuenta que los dientes que están sobre la superficie de ambas ruedas dentadas ya tampoco son paralelos a los ejes. Obsérvenlo acá, jóvenes, están totalmente inclinados. Este ángulo de inclinación ya sabemos por la primera parte de esta clase que se conoce como el ángulo de la hélice. Y este ángulo de la hélice, o también el ángulo de inclinación, puede ser un valor
entre 10 a 45 grados con respecto a los ejes que sostienen a ambas ruedas, en este caso helicoidales. Acá, jóvenes, es importante saber que en el punto de contacto los dientes experimentan fuerza tangencial, radial y axial. Por último, acá debajo en el tablero, jóvenes, nuevamente vemos la imagen del principio. Tenemos un par de engranajes de forma cónica de dientes rectos, y aquí nos damos cuenta que los ejes de ambas ruedas tampoco están ubicados de forma paralela. Ellos pueden estar ubicados formando un ángulo de 90 grados, al igual que los engranajes helicoidales. Pero también yo puedo tener ángulos diferentes a 90. Puede ser, por ejemplo, un ángulo agudo menor de 90 o un ángulo obtuso mayor de 90 y menor de 180 grados. Aquí lo importante, jóvenes, es darnos cuenta que en este tipo de engranajes los dientes pueden ser rectos o pueden ser también inclinados como en los helicoidales. En el punto de contacto, los dientes experimentan fuerza tangencial, radial y axial. Ahora veamos, jóvenes, los dos tipos de engranajes cónicos que existen. Vamos a decir que los engranajes cónicos se caracterizan porque sus ejes se cruzan formando ángulos de 90 grados. Pero también en algunos diseños este ángulo puede ser un ángulo menor de 90, llamado el ángulo agudo, o un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Es importante saber, jóvenes, que este tipo de engranajes, a diferencia de los engranajes rectos y helicoidales, estos son mucho más suaves y silenciosos, y que pueden tener velocidades hasta de 8000 pies por minuto. Si sus dientes son totalmente rectos, como en la imagen que vemos en la parte derecha del tablero, a este engranaje cónico se conoce como cónico recto. Pero si los dientes sobre la superficie están inclinados, como la imagen, jóvenes, que vemos en la parte izquierda, a este engranaje se le conoce como el engranaje cónico en espiral. En la primera parte de esta clase ya habíamos calculado todos los datos que ustedes ven ahora en el tablero. Vamos a recordar el ejemplo. Nos pidieron diseñar un par de engranajes cónicos en espiral con giro a la derecha para impulsar una máquina fresadora que tenía que girar como mínimo a 1100 revoluciones por minuto. Para este sistema se utilizó un motor eléctrico de 65 caballos de potencia que gira a 3450 revoluciones por minuto de 6 a 15 horas continuas al día. En esa primera parte de la clase, jóvenes, entonces tenemos los siguientes datos. Acá tenemos el ángulo de presión normal, calculamos el factor de servicio, la potencia de diseño en caballos de potencia y kilovatios, calculamos la relación de transmisión, el paso diametral, recuerden que este lo seleccionamos, yo lo escogí de 6 dientes por pulgada. Seleccionamos un número de dientes para el piñón hipotético, que luego se convirtieron en el número de dientes reales de 25 dientes. Con este valor
calculamos el número de dientes del enrane, 78 dientes. Este es el ángulo de la hélice seleccionado de 15 grados. Luego calculamos la relación de transmisión real, observen la acá jóvenes. Luego calculamos el diámetro de paso del piñón en pulgadas, el diámetro de paso del enrane también en pulgadas. Luego calculamos el ángulo del cono del paso del piñón, alfa sub 1 en grados, el ángulo del cono del paso del enrane, alfa sub 2. Calculamos, jóvenes, la longitud del cono exterior. Recordemos que este valor es igual para ambos enranajes cónicos. Lo mismo que el paso circular, lo mismo que el ancho de cara. Luego calculamos la velocidad tangencial, el par torsional, la carga tangencial W sub T, las cargas radiales y las cargas axiales. En esta parte, jóvenes, todos quedan invitados nuevamente a que vayan y vean el video de esta clase para que recuerden cómo calculamos cada una de las variables que ustedes ven acá en el tablero. Ahora, jóvenes, vamos a iniciar con la segunda parte de esta clase y el día de hoy vamos a calcular lo que son los esfuerzos flexionantes de ambas ruedas cónicas, así como también los esfuerzos a picadura. Vamos a iniciar con el concepto del esfuerzo flexionante. Observen acá, jóvenes, este diente de esta rueda cónica que vemos acá en el tablero en la parte derecha. Nos damos cuenta que en este punto tenemos lo que es la carga tangencial y la carga radial. En la parte izquierda del tablero tenemos ubicado el diente de forma de perfil y nos damos cuenta que esta carga tangencial que está aplicada acá donde estoy señalando en el borde externo del diente hace que este diente actúe en forma similar a una viga en voladizo. Es la carga tangencial la que ocasiona el esfuerzo flexionante. Literalmente ocasiona que los dientes en el punto de contacto entre el piñón y el enrane, los dientes intenten doblarse debido a la presencia de la carga tangencial. Efectivamente, el material que ustedes más adelante seleccionen para diseñar sus ruedas cónicas deben tener la capacidad de soportar este valor del esfuerzo flexionante para evitar precisamente que se doblen debido a la carga tangencial. Entonces acá, jóvenes, es importante entender que cuando los dientes de ambos enranajes cónicos en espiral hacen contacto, ellos experimentan un esfuerzo llamado el esfuerzo a flexión, o también llamado el esfuerzo flexionante, que lo vamos a simbolizar mediante la variable S su índice T. La norma técnica ACMA 2001 C95, que es la que utilizamos en el diseño de estos elementos de máquinas, emplea la ecuación de Wilfred Lewis para calcularla en función de todas estas variables. Observen acá, jóvenes, la ecuación de Lewis. Entonces tenemos que el esfuerzo flexionante lo vamos a poder calcular a partir de las siguientes variables. Tenemos la carga tangencial o carga transversal. Tenemos el paso diametral P, su índice D. Tenemos el ancho de cara del diente F, el factor geométrico J, un factor que se conoce como el factor de sobrecarga K su índice O,
el factor de tamaño K sub S, el factor de distribución de carga K sub M y por último el factor dinámico K subíndice V. Acá recordamos los valores que previamente yo ya había calculado en la primera parte de esta clase. Aquí tengo mi carga tangencial o transversal del orden de los 683.962.1400 libras fuerza. Y acá debajo también tengo el valor del ancho de cara del diente, que yo lo había seleccionado con este valor, aproximadamente 2.275 pulgadas. También acá es importante, jóvenes, nuevamente recordarles que en cualquier diseño mecánico se acostumbra utilizar las tablas de Excel para que tengamos la posibilidad de hacer nuestros cálculos con toda la mayor cantidad de decimales posibles y de esta forma obtener valores más precisos. Entonces, en la siguiente parte de la clase vamos a continuar con el procedimiento adecuado para poder calcular cada una de las variables de las que se compone la ecuación de Lewis y por último poder calcular los valores del esfuerzo flexionante tanto para la rueda cónica conductora como para la rueda cónica conducida. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el paso número 21. Vamos a calcular el factor geométrico J en función del ángulo de presión normal, el ángulo entre los ejes y el número de dientes de ambos engranajes cónicos, N-1 y N-2. Acá en el tablero, jóvenes, observen los datos que yo tengo para resolver este paso número 21. Acá tenemos el ángulo de presión normal de 20 grados, el número de dientes del piñón que yo seleccioné, que fueron de 25 dientes. Observen que con este número de dientes calculamos el de 78 y recordemos que el ángulo entre los ejes del par de engranajes cónicos es de 90 grados. Hay que saber, jóvenes, que este factor geométrico se emplea ya que la concentración de esfuerzos depende de la forma del diente, de la forma y el tamaño del chaflán en la raíz del diente y del punto de aplicación de la carga transversal que genera la flexión. Entonces vamos a utilizar esta gráfica que ustedes ven en el tablero. Observen que en la parte superior aparece el número del diente en el acoplado. Este sería el número de dientes de la rueda conductora. En este caso yo lo que voy a hacer es que localizo el número de 25 correspondiente a los 25 dientes del piñón y yo voy a dibujar esta línea, esta curva de color verde. Observenla acá en el tablero. Acá en la parte izquierda tenemos el número de dientes en el engranaje, el cual para mí es de 78 dientes. Entonces ustedes localizan acá, jóvenes, el número de dientes del engrane, o sea N2, en este caso 78. Yo voy a dibujar esta línea horizontal de color rojo y donde se corte con la curva del número de dientes en el acoplado, que es de 25, en este punto de intersección, luego voy a dibujar esta línea vertical que ustedes ven en el tablero de color naranja. Bajo y en la parte inferior vamos a obtener, jóvenes, el factor geométrico J. Para el ejemplo de la clase es de este valor de 0.24 para la rueda conductora y para la rueda conducida. Acá recuerden, jóvenes, que estos valores son adimensionales. Continuamos, jóvenes, con el paso número 22. Ahora vamos a calcular el factor de sobrecarga llamado K subíndice O,
de acuerdo con la fuente de potencia, que en este caso es el motor eléctrico de 65 caballos de potencia, y la máquina que yo deseo impulsar, que es una máquina herramienta, en este caso una fresadora. Hay que saber, jóvenes, que el factor de sobrecarga considera la probabilidad de que las vibraciones, las variaciones de carga, los choques, los cambios de velocidad y otras condiciones mecánicas pueden causar cargas mayores que la carga transversal aplicada en los dientes. Entonces acá, jóvenes, para poder seleccionar este factor de sobrecarga, lo que debemos hacer es lo siguiente. Observen el tablero en la parte derecha, donde tenemos esta tabla que estoy acá señalando, y aparecen las máquinas impulsadas de acuerdo a este factor de sobrecarga. Nos dicen que las podemos clasificar de la siguiente forma. Entonces tenemos un factor de sobrecarga uniforme, de choque ligero, de choque moderado y de choque pesado. Acá el objetivo es que, de acuerdo al tipo de máquina impulsada que ustedes tengan, intenten clasificarla en cada uno de estos ítems. Observen que en el caso del ejemplo de la clase, como yo tengo una fresadora, ella cae en esta clasificación de choque moderado. Aquí tenemos bombas centrífugas de alta velocidad, bombas y compresores alternos, transportadores de trabajo pesado, impulsores de máquinas herramientas, mezcladoras de concreto, máquinas textiles, moledoras de carne y sierras. Entonces mi fresadora cae en esta clasificación de impulsores de máquinas herramientas, y entonces yo puedo decir que mi máquina, que es la fresadora, pues tiene un factor de sobrecarga clasificada como de choque moderado. Ahora observen acá esta tabla, en la parte superior izquierda aparecen las fuentes de potencia. Resulta que las fuentes de potencia, que son los motores, yo también los puedo clasificar, jóvenes, como factor de sobrecarga uniforme, de choque ligero o choque moderado. Como tenemos un motor eléctrico, observen que acá el motor eléctrico tiene como fuente de potencia un factor de sobrecarga uniforme. Por último, en esta tabla que estoy acá señalando, aparecen todos los factores de sobrecarga sugeridos, de acuerdo a la clasificación de la máquina impulsada y la fuente de potencia. Entonces, yo simplemente lo que hago es que pinto este rectángulo de color verde que corresponde a la fuente de potencia del motor eléctrico como un factor de sobrecarga uniforme, y también pinto este rectángulo de color rojo vertical que pertenece a mi máquina impulsada, en este caso la fresadora, que es de choque moderado. Observen, jóvenes, que donde se cortan ambos rectángulos voy a poder tener mi factor de sobrecarga. En este caso, este factor para ambos engranajes de dientes cónicos, tanto para la rueda conductora como para la rueda conducida, será el mismo valor. Voy a escoger un factor de sobrecarga de 1,5. Recordemos también, jóvenes, que esto es adimensional. Ahora continuamos, jóvenes, con el siguiente paso, y ahora vamos a calcular el factor de tamaño llamado K sub S. Este factor lo vamos a calcular en función del paso diametral P su índice D. Es importante saber que este factor tiene en consideración la forma y el tamaño de los dientes de los engranajes cónicos. Observen acá, jóvenes,
este perfil del diente que vemos en el tablero en la parte derecha. Observen todas las variables que tenemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la altura del diente, que la vamos a poder calcular más adelante con esta ecuación que vemos acá, que nos dicen que es equivalente a un valor de 2.157 dividido el valor del paso diametral que yo seleccioné en la primera parte de esta clase. Acá tenemos los datos para el cálculo. En ese paso diametral yo había seleccionado 6 dientes por pulgada. Observen también, acá tenemos el ángulo de presión del diente, 20 grados. Y tenemos los redondeos internos, que es igual a este valor de 0.157 dividido el valor del paso diametral previamente seleccionado. Entonces, para yo poder seleccionar el factor de tamaño KS, vamos a utilizar, jóvenes, esta tabla que ustedes ven en el tablero, llamada los factores de tamaño sugeridos. Estos factores de tamaño dependen del valor del paso diametral que ustedes hayan seleccionado en la primera parte de esta clase. Observen que como mi valor es de 6 dientes por pulgada, este valor en esta tabla es mayor o igual que 5. Significa que para cualquier paso diametral mayor o igual que 5, yo debo seleccionar un factor de tamaño igual a 1. Ambos valores, recuerden, jóvenes, que son adimensionales y es el mismo valor para ambas ruedas, engranajes cónicos, tanto para la rueda conductora como para la rueda conducida. Ahora continuamos, jóvenes, con el siguiente paso, pero ahora vamos a calcular el factor de distribución de la carga llamado K sub M. Acá es importante, jóvenes, saber que este factor tiene en consideración la distribución de la carga debido al diseño de los engranajes cónicos, al diseño del eje que lo sostiene, la selección y ubicación de los rodamientos, que puede ser un montaje en pórtico, y a la estructura donde se monta todo el sistema. Acá es importante saber que este montaje en pórtico hace referencia a que el engranaje está montado en medio de 2 rodamientos. Observen, jóvenes, la tabla que aparece en el tablero. Esta tabla, llamada los factores de distribución de carga K sub M para engranajes cónicos, hay que leerla de la siguiente manera. De acuerdo al tipo de montaje, entonces tenemos primero en el tipo de engrane, que es el que vemos en la parte izquierda, tenemos lo que es la calidad. La calidad puede ser una calidad comercial general o puede ser también engranajes de alta calidad. Y en la parte superior tenemos la forma en que ellos van a estar montados en el eje. Pueden ser en forma de pórtico, o sea que ambos engranajes van a estar en medio de 2 rodamientos, o vamos a tener el caso de que uno de los engranajes esté solamente en pórtico, o que ninguno de los dos esté en pórtico. Entonces, de acuerdo al tipo de montaje que ustedes quieran seleccionar y de acuerdo a la calidad de los tipos de engranajes, ya sean de una calidad general o de una de alta calidad, ustedes van a escoger este factor de distribución de carga. En el ejemplo de la clase, yo, por ejemplo, ambos engranajes cónicos los voy a montar en el sistema de montaje en pórtico. O sea, ambos van a estar montados en medio de 2 rodamientos. Y la calidad va a ser general. Entonces voy a poder decir que mi factor de distribución de carga K sub M es igual a este valor. Y este valor es idéntico para las 2 ruedas,
tanto para la conductora como para la conducida, y recordemos, jóvenes, que es adimensional. Ahora llegamos, jóvenes, al paso número 25. Vamos a calcular el llamado el factor dinámico K su índice B. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta la velocidad tangencial que calculamos previamente en la primera parte de esta clase. Observen acá en el tablero, en la parte derecha, el valor que yo había ya calculado en pies por minuto. Y también lo vamos a calcular de acuerdo al número de calidad ACMA. Este número de calidad ACMA se conoce, jóvenes, como Q su índice B. Este es el número de calificación de la exactitud de la transmisión de los engranajes cónicos. Hay que saber, jóvenes, que el factor dinámico considera que la carga resistida por los dientes de los engranajes cónicos es mucho mayor que la carga que se transmite con cierto grado de impacto. Entonces acá, jóvenes, en esta parte es importante saber que para poder calcular el factor dinámico, primero debemos seleccionar un número de calidad ACMA. Y para ello vamos a utilizar la velocidad tangencial previamente calculada en pies por minuto. Observen la figura que aparece en el tablero en la parte izquierda. Aquí ustedes pueden ver, jóvenes, todas las curvas de calidad ACMA. Observen que en la gráfica tenemos curva de calidad 5, que es esta que estoy acá señalando. Tenemos curva de calidad 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estas curvas de calidad, jóvenes, dependen del proceso de fabricación de los dientes de los engranajes cónicos. Es importante acá saber, jóvenes, que por ejemplo las curvas 5, la curva 6 y la curva 7 pertenecen a las curvas de calidad cuando el proceso de fabricación de los dientes de los engranajes cónicos se hace mediante un proceso de rectificado o tallado utilizando herramientas de calidad promedio. Las curvas 8, 9, 10 y 11 pertenecen a curvas de calidad ACMA cuando los dientes son, por ejemplo, fabricados con procesos de rectificado o tallado donde utilizamos herramientas de muy buena calidad. Y también es importante acá saber que hay curvas inferiores a la curva de calidad más 5. Cuando ustedes, por ejemplo, deciden fabricar los dientes de esos engranajes cónicos, por ejemplo, mediante el proceso del fresado, la curva de número de calidad ACMA es inferior a 5. Ustedes, de acuerdo al proceso de fabricación que vayan a emplear para fabricar los dientes de esos engranajes, ustedes deben seleccionar una curva de calidad ACMA. Una segunda forma, jóvenes, de seleccionar este número de calidad ACMA llamado Q sub B es también utilizar esta tabla que ustedes ven en el tablero. Esta es la tabla llamada números de calidad ACMA recomendados. Recuerden que la ACMA es la norma técnica internacional utilizada para el diseño de estos elementos de máquinas. Ahora, este número de calidad, por ejemplo, va a depender de la aplicación, o sea, qué es lo que estamos usando o para qué se van a emplear esas ruedas, en este caso las cónicas. ¿Cuál va a ser la aplicación? ¿En qué tipo de máquina o para qué tipo de máquina vamos a emplear estos engranajes cónicos con dientes en espiral? Entonces, esta tabla les puede dar a ustedes, jóvenes, una indicación que de acuerdo al tipo de aplicación pueden seleccionar un número de calidad. Por ejemplo, supongamos que yo
voy a utilizar este par de engranajes de dientes cónicos, por ejemplo, para una transmisión de un automóvil. Entonces aquí, por ejemplo, esta tabla me dice que si esta es la aplicación o el uso que yo le voy a dar a ese par de engranajes cónicos de dientes en espiral, pues el número de calidad recomendado debe ser de 10 a 11. En el caso de la clase, como yo tengo es una fresadora, que es una máquina de herramienta, yo voy a seleccionar el número de calidad ATMA, no dependiendo del tipo de aplicación, sino que voy a utilizar la velocidad de la línea de paso, o sea, la velocidad tangencial en pies por minuto. Entonces yo me voy a venir a la parte inferior de esta tabla que ustedes ven en el tablero. Observen que acá donde estoy señalando tenemos la velocidad de la línea de paso en pies por minuto, de 0 a 800, de 800 a 2000, de 2000 a 4000, mayor de 4000, y al frente tenemos el número de calidad. En el caso mío, como yo tengo es una fresadora, es una máquina herramienta, entonces yo el número de calidad lo voy a seleccionar de acá. Y me dicen que lo recomendable es un número de 10 a 12. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, 10. Si ustedes no tienen, jóvenes, una máquina herramienta, entonces ustedes lo que deben hacer es, de acuerdo al tipo de la aplicación, intentar clasificar su máquina acá, en la parte superior de esta tabla, y de acuerdo al tipo de aplicación, seleccionar el número de calidad. Continuamos, jóvenes, con el paso número 25, y ya que tenemos seleccionado ese número de calidad igual a 10, ahora sí voy a poder calcular el factor dinámico. Voy a utilizar las ecuaciones que ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero, en la parte izquierda. Observen que acá tenemos las fórmulas en el sistema inglés. Mírenla acá, aquí tenemos K, su índice B, el factor dinámico, y la fórmula en el sistema internacional. Observen, jóvenes, con detalle ambas fórmulas y observen que aparecen unos coeficientes, unas variables que no tienen nombre, o sea, no tienen una identificación, que es el coeficiente B, que se calcula en función del número de calidad previamente seleccionado, y el factor A, que se calcula en función de este factor B. Entonces, como yo ya seleccioné mi número de calidad ATMA y lo dije que era 10, entonces yo vengo a esta ecuación que estoy señalando, reemplazo el número de calidad por 10, obsérvenlo acá en el tablero en la parte derecha, y de esa forma obtengo el valor adimensional del factor B. Obsérvenlo acá con todos los decimales posibles. Recuerden que estos cálculos, jóvenes, los estamos haciendo en Excel. Como yo ya tengo este factor adimensional B, voy a calcular el factor adimensional A, que es esta ecuación que ustedes ven acá, que es de 50 más el factor de 56 por 1 menos B. Como ya tengo A y B, observen que B es la potencia en la fórmula del factor dinámico K sub B, entonces yo, como estoy en el sistema inglés, utilizo la ecuación de la parte izquierda de esta tabla, que es la que ustedes ven acá en el tablero en la parte derecha. Entonces tengo que K sub B es el factor A más la raíz cuadrada de la velocidad tangencial. En este caso, esta es la velocidad tangencial, ¿cierto? La que habíamos calculado en la primera parte de la clase, en pies por minuto, mírenlo acá. Luego esto está dividido por el factor A, obsérvenlo acá. Y finalmente obtenemos este K sub B. También vamos a calcular la velocidad tangencial máxima.
Observen acá la ecuación en el sistema inglés. Entonces tenemos que velocidad tangencial máxima es el factor A más el número de calidad menos este factor de 3, todo a la potencia de 2. Entonces acá tenemos también la velocidad tangencial máxima en pies por minuto. Ya hemos calculado, jóvenes, todos los valores para ser reemplazados en la ecuación de Wilfred Lewis. La ecuación, de acuerdo a la norma ACMA 2001 C95, para poder calcular, jóvenes, el esfuerzo flexionante. Entonces, acá en el tablero ustedes pueden ver esta pequeña tabla. En la parte superior vemos la ecuación de Wilfred Lewis. Recuerden que la vamos a calcular en función de la carga transversal W sub T, el paso diametral P sub índice D. Tenemos también K sub O, que es el factor de sobrecarga, K sub S, el factor de tamaño, K sub M, el factor de distribución de carga, el ancho de cara del diente, por el factor geométrico, y por último el factor dinámico K sub índice B. Recuerden que estos valores los debemos calcular tanto para la rueda conductora, que es el piñón, como para la rueda conducida, llamado el enrane. Recordemos que ambas ruedas son cónicas con dientes en espiral con giro a la derecha. Entonces acá, jóvenes, ustedes en la tabla del tablero pues pueden ver todos los valores. Simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores en la ecuación de Wilfred Lewis, y de esta manera finalmente hallamos el valor del esfuerzo flexionante, que es igual para ambas ruedas cónicas. Acá tenemos los dos valores en libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, lo que es lo mismo o equivalente a PSI. Nos dio un valor aproximado de 13.052.06 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Ahora, en esta misma clase les voy a enseñar más adelante cómo podemos seleccionar un material que tenga la capacidad de soportar este esfuerzo flexionante. Pero antes de hacer eso, vamos a continuar con el segundo esfuerzo. Aquí tenemos, jóvenes, el esfuerzo a la picadura. Es importante saber que los dientes de los engranajes cónicos durante su vida útil experimentan, jóvenes, un fenómeno físico de desgaste llamado fatiga. Y en este proceso de fatiga, con el pasar del tiempo, se van eliminando pequeñas partículas de la superficie de los dientes debido a los grandes esfuerzos de contacto. Los dientes de los engranajes deben tener, jóvenes, la capacidad de funcionar sin tener muchas picaduras en su perfil. A esta resistencia se le conoce como el esfuerzo a la picadura, y lo vamos a simbolizar con la letra S su índice C. Recuerden que la norma ACMA, la 2001 C95, nos permite calcular este esfuerzo a la picadura utilizando esta ecuación que ustedes ven en la parte inferior del tablero. Esta ecuación ya no tiene nombre, pero lo que es importante saber acá, jóvenes, es que este esfuerzo a la picadura lo vamos a poder calcular teniendo en cuenta el coeficiente elástico, que es esta variable C sub índice P, raíz cuadrada de la carga transversal W sub T, multiplicado el factor de sobrecarga K sub O, multiplicado el factor de distribución de carga K sub M. Todo este producto lo vamos a dividir, jóvenes, por el producto de el ancho de cara del diente, multiplicado el diámetro de paso D sub P,
La I se conoce como el factor geométrico a la picadura y por último acá su índice B es el factor dinámico. Acá también en el tablero jóvenes ustedes pueden ver que el coeficiente elástico, que es esta ecuación que vemos en la parte izquierda, se puede calcular en función del número pi, el coeficiente de Poisson o coeficiente de Poisson, nu sub 1, nu sub 2. Recuerden que el subíndice 1 pertenece al piñón, o sea, a la rueda conductora, y el subíndice 2 a la rueda conducida. Y también lo podemos calcular teniendo en cuenta el módulo de Young, que lo podemos tener en libra-fuerza sobre pulgada cuadrada en el sistema inglés o en megapascales en el sistema internacional. Continuando con el ejemplo de la clase, llegamos al paso número 26 y acá lo que vamos a hacer, jóvenes, es que para poder calcular este esfuerzo a la picadura, vamos simplemente de esta tabla que vemos en el tablero a seleccionar un coeficiente elástico de acuerdo al tipo de material que ustedes desean utilizar para fabricar ambas ruedas cónicas. Yo, por ejemplo, para el ejemplo de la clase voy a utilizar como material el acero para ambas ruedas. Pero tenemos más materiales. En esta tabla nos dicen, por ejemplo, que el material del piñón, por ejemplo, puede ser acero, hierro maleable, hierro nodular, puede ser hierro colado, bronce de aluminio o bronce de estaño. Y estos mismos materiales los podemos tener acá para la rueda conducida. En la tabla lo que ustedes van a ver son todos los valores de los coeficientes elásticos, tanto en el sistema inglés en libras sobre pulgada cuadrada como en el sistema internacional en megapascales, que son todos los valores que ustedes ven acá en paréntesis. Todos los que están en paréntesis pertenecen a los valores en el sistema internacional. Entonces yo lo que debo simplemente es seleccionar en la parte superior el material para mi rueda conducida, que va a ser acero, que es este rectángulo de color verde, y el material para mi piñón, que es la rueda conductora, también acero, que es este rectángulo de color rojo. Donde se me corten ambos rectángulos voy a poder obtener el valor del coeficiente elástico. Acá en la tabla nuevamente les repito que el valor del coeficiente que no está en paréntesis pertenece al sistema inglés. En este caso, 2300 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado elevado a una potencia de 0.5. Y el valor, jóvenes, que está en paréntesis, en este caso 191, pertenece al coeficiente elástico para ambos materiales de acero, pero en el sistema internacional. Y en este caso estaría en la unidad de megapascales elevado a una potencia de 0.5. Entonces, como yo simplemente para la clase voy a escoger como material acero para ambas ruedas, voy a decir que en mi ecuación del esfuerzo a la picadura voy a utilizar este valor de 2300 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado elevado a una potencia de 0.5. Continuamos, jóvenes, con el paso número 27. Ahora vamos a calcular el factor geométrico a la picadura llamado I mayúscula. Este valor, jóvenes, lo vamos a calcular teniendo en cuenta el ángulo de presión normal, que para el ejemplo de la clase es de 20 grados. El ángulo entre los ejes, estamos diseñando un par de engranajes cónicos en espiral con un ángulo en los ejes de 90, y el número de dientes. Recordemos que el número de dientes de la rueda cónica conductora es de 25
y que el número de dientes de la rueda conducida es 78. Vamos a utilizar, jóvenes, esta tabla que ustedes ven en el tablero. Observen que en la parte superior vemos todas estas curvas que estoy acá señalando. Estas curvas pertenecen a los números de dientes del engranaje. Recuerden que el engrane es la rueda conducida, todo lo que tiene el subíndice 2. Entonces yo lo que tengo que hacer acá en este caso es pintar la curva que pertenece a los 78 dientes, que es la curva que ustedes ven acá en el tablero de color verde. Observen que esta curva de 78 dientes está entre la curva de 70 y 80. En la parte izquierda observen estos valores que estoy acá señalando que pertenecen al número de dientes del piñón. Recuerden que el piñón es la rueda conductora, lo que tiene el subíndice 1. Acá tengo que buscar el valor de 25 dientes, observenlo acá, y pinto esta línea horizontal de color rojo, donde se corte la curva, en este caso mi curva verde, perteneciente al número de dientes del engrane 78 con la línea horizontal del número de dientes del piñón de color rojo. En este punto de intersección, luego voy a pintar esta línea vertical naranjada y lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a descender por todo este dibujo hasta estos valores inferiores que pertenecen a los factores de geometría para la picadura. Observen que en este caso yo bajo por mi línea naranjada que he pintado acá en el tablero y obtengo un valor para el factor de geometría para la picadura igual a 0.096. Es importante saber, jóvenes, que esta figura que ustedes ven acá solamente se puede utilizar cuando el ángulo de presión es de 20 grados y el ángulo entre los ejes de ambos engranajes cónicos es igual a 90. En el caso de que ustedes estén diseñando un par de engranajes con un ángulo de presión normal diferente de 20 o con un ángulo entre los ejes diferente de 90, tienen que buscar una gráfica diferente. Una vez, jóvenes, que hemos calculado todas las variables, ya podemos utilizar la fórmula del esfuerzo a la picadura, que es la que ustedes ven en esta tabla, en el tablero en la parte superior. Recuerden que esta fórmula del esfuerzo a la picadura depende de la norma ACMA 2001 C95. Se calcula siguiendo lo siguiente: tenemos este factor, que es un factor adimensional, multiplicado el coeficiente elástico C sub P, raíz cuadrada, tenemos en el numerador la carga transversal, observenla acá en libras fuerza, multiplicado el factor de sobrecarga, que lo habíamos calculado previamente, luego lo multiplicamos por el factor de distribución de carga K sub M, que también lo habíamos calculado previamente, y todo este producto, jóvenes, debe ir dividido este segundo producto. Tenemos el ancho de cara de los dientes, que también ya lo habíamos seleccionado en la primera parte de esta clase. Esto lo multiplicamos por los diámetros de paso. Recuerden que acá tenemos el diámetro de paso para el piñón y el diámetro de paso para la rueda conducida. Observen que estos valores sí son diferentes. Luego lo multiplicamos por el factor geométrico de la picadura I mayúscula. Observen que este es un valor adimensional que es igual para ambas ruedas. Y al hacer todos estos productos, obtenemos estos valores para el esfuerzo a la picadura, tanto para la rueda conductora o piñón como para la rueda conducida o engrane. Los tenemos en libra fuerza sobre pulgada cuadrada, lo cual es igual que PSI.
Ahora que ya tenemos, jóvenes, los valores del esfuerzo a la picadura, tanto para el piñón como para la rueda conducida, y también tenemos el valor del esfuerzo flexionante, vamos a seleccionar el material adecuado que nos permita soportar ambos valores de esfuerzo. Llegamos, jóvenes, al paso número 28. Ya que tenemos para ambos engranajes cónicos los valores del esfuerzo flexionante, recuerden que lo llamamos ST, y el esfuerzo a la picadura SC, debemos seleccionar un material, así como un tratamiento térmico, jóvenes, adecuado, que nos permita obtener una resistencia mucho mayor a estos esfuerzos. Esta resistencia mayor la vamos a llamar el esfuerzo flexionante admisible, que vamos a simbolizarla como S su índice AT, y el esfuerzo a la picadura admisible, que lo vamos a llamar S su índice AC. Ahora, una vez que seleccionemos el material y el tratamiento térmico, se debe cumplir estas dos desigualdades: que el esfuerzo flexionante admisible sea mayor al esfuerzo flexionante y que el esfuerzo a la picadura admisible sea mucho mayor al esfuerzo de la picadura. Acá debajo, jóvenes, en el tablero ustedes pueden ver las ecuaciones matemáticas utilizadas previamente. Acá en la parte izquierda tenemos la ecuación de Wilfred Lewis para el esfuerzo flexionante, y aquí a la derecha tenemos la ecuación del esfuerzo a la picadura. Recuerden que ambas ecuaciones pertenecen a la norma ACMA. Y tenemos los valores tanto para el piñón, que son la rueda conductora, y el enrane o la rueda conducida. Aquí lo importante, jóvenes, son estos valores que ustedes ven en la tabla en color rojo. Estos son los que vamos a utilizar una vez que seleccionemos el material y el tratamiento térmico para resolver estas dos desigualdades. Continuamos, jóvenes, con la solución del ejercicio y llegamos al paso 29. Es importante saber, jóvenes, que generalmente los engranajes que son empleados como impulsores de máquinas, herramientas y sistemas de transmisión de potencia, reductores de velocidad, se fabrican con aceros al medio carbón endurecidos totalmente. Es la norma ADMA, jóvenes, la que me indica qué tipos de aceros comúnmente yo puedo utilizar para fabricar estos tipos de elementos de máquinas. En este caso yo puedo utilizar cualquiera de los aceros que ustedes ven acá en el tablero. Pueden ser aceros AISI 1020, 1040, 1050, 3140, 4140, 4340, 4620, 5120, 6150, 8620, 8650 o 9310. ¿Qué cambian en todos estos tipos de aceros? Cambian efectivamente sus valores de resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia, la ductilidad y la dureza. Observen, jóvenes, acá en el tablero. Yo, por ejemplo, para el ejemplo de la clase, he decidido utilizar el acero AISI 1020. Yo ya decidí que ambas ruedas cónicas las voy a hacer en acero. Entonces, en este caso, el piñón lo voy a hacer en un acero AISI 1020 con un tratamiento térmico de estirado en frío, con todos estos valores de resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia, ductilidad y una dureza Brinell HB de 122. En el caso del enrane, que es la rueda cónica conducida,
Voy a utilizar también, jóvenes, un número ahí sí de acero 1020. El tratamiento térmico va a ser laminado en caliente. Observen acá en el tablero todos los valores de este acero para la resistencia a la tensión, la fluencia, la ductilidad y finalmente la dureza Brinell va a ser de 111. Ustedes, jóvenes, lo que deben hacer es que de acuerdo a su diseño, ustedes van a venir a esta tabla, van a seleccionar el acero que deseen, puede ser cualquiera de los que estoy acá señalando. Aquí les voy a dejar la tabla completa con toda la designación de materiales de acero de acuerdo al número AISI, con todas sus características y el tratamiento térmico que ustedes deseen. Aquí lo más importante es el valor de la dureza Brinell, porque de acuerdo a este número que ustedes ven acá, es que vamos a poder calcular estos esfuerzos admisibles. El esfuerzo admisible a la picadura, así como el esfuerzo admisible a la flexión. Acá, jóvenes, en el tablero pueden ver la continuación de la tabla. Observen que acá tenemos más designaciones de material. Acá tenemos, por ejemplo, los 3140, el 4140, el 4340, 6150, hasta el 8650. Observen que de todas estas designaciones hay materiales con diferentes tratamientos térmicos. Aquí es importante que tengan en cuenta que este OQT, estos que dicen OQT, por ejemplo el OQT 1300, OQT 1000, significa que son enfriados, templados, pero son enfriados en aceite. La O significa oil, oil es aceite en inglés, o sea que son enfriados en aceite. Y esta sería pues la temperatura del proceso de templado. Acá tenemos los valores de resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia, ductilidad y al final en este rectángulo de color azul los valores de la dureza Brinell. Muy bien, jóvenes, llegamos a este ítem. Seleccionamos un acero de acuerdo a la norma ACMA 2001 C95, ya sea de rado 1, 2 o 3. Estos rados del acero, jóvenes, dependen de la microestructura, de la composición química de la aleación, del rado de limpieza del material y el tratamiento térmico empleado. Este rado va a depender mucho, jóvenes, del acero que ustedes compren para poder fabricar estos elementos de máquinas. También depende mucho de la procedencia de ese acero y de que ustedes tengan una ficha técnica que les indique la calidad del material. En este caso, para que lo tengan en cuenta, el rado 1 significa que el diseño metalúrgico en el procesamiento de ese material no se requirió ningún control. El rado 2 significa que el diseño requirió un alto control metalúrgico en el procesamiento del material. Y este tercer rado significa que el diseño requirió un control metalúrgico mucho más exacto en el procesamiento del material. En el caso del ejemplo de la clase, yo por ejemplo, pues por lo general cuando compro acero, muchas veces uno, aunque lo compra en una empresa legalmente constituida, se puede decir que es un acero de una calidad que por lo general es de rado 1 o rado 2. Entonces yo, para mis cálculos, he decidido seleccionar simplemente un acero de rado 1. Entonces, de acuerdo al tipo de rado, jóvenes, que ustedes seleccionen, van a poder escoger la fórmula para el esfuerzo flexionante admisible y el esfuerzo a la picadura admisible. Observen esta tabla que estoy acá señalando. Acá tenemos las dos ecuaciones
para el rado 1 y el rado 2. Entonces yo, para el ejercicio de esta clase, como voy a escoger un acero de acuerdo a la norma ACMA 2091-C95 de rado 1, voy a utilizar estas fórmulas que aparecen en este rectángulo de color rojo para calcular el esfuerzo flexionante admisible y el esfuerzo a la picadura admisible. Observen, jóvenes, que estas dos ecuaciones están en función de la dureza Brinell HB que seleccionamos en la tabla anterior. Acá lo tengo. Vamos a decir que para el engranaje cónico conductor o piñón, ustedes recuerdan, jóvenes, que yo seleccioné un acero AISI 1020 estirado en frío con una dureza Brinell de 122 rado 1. Mientras que la rueda conducida, yo voy a utilizar un acero 1020 laminado en caliente con una dureza Brinell de 111 rado 1. Como yo ya tengo la dureza Brinell de ambos materiales y yo sé que ambos son rado 1, entonces vengo a esta tabla que estoy acá señalando en la parte media del tablero y con estas fórmulas calculo los esfuerzos flexionantes admisibles y el esfuerzo a la picadura admisible para ambos engranajes, para el engranaje conductor y el engranaje conducido. Observen, jóvenes, que acá en la parte inferior de esta tabla, en el tablero, pues ya tenemos todos los valores calculados y ya tengo las dos desigualdades. Aquí lo que ustedes tienen que verificar es que el valor del esfuerzo admisible a la flexión SAT, observenlo acá, que es de 22.230.6 PSI, debe ser mucho mayor al esfuerzo flexionante que calculamos con la ecuación de Wilfred Lewis, que en el caso del conductor me dio 13.052.06 PSI. Observen que como esta desigualdad se cumple, significa entonces que este acero 1020 estirado en frío con una dureza Brinell de 122 rado 1 es un material muy bueno para yo poder fabricar mi engranaje conductor. Hago lo mismo con el esfuerzo a la picadura. Aquí es importante que ambas desigualdades, jóvenes, se cumplan, o sea, los esfuerzos flexionantes admisibles y el esfuerzo a la picadura admisible, ambos valores tienen que ser mayores al esfuerzo flexionante normal calculado, así como el de la picadura. Observen que en el caso de la picadura, este que estoy acá señalando, el admisible me está dando un valor de 68.384 PSI, lo cual es mucho mayor que 52.681.3 PSI. Significa que este material me soporta el esfuerzo a la picadura, así también como el esfuerzo flexionante. Lo mismo hago con el engranaje conducido. Tengo que comparar todos los valores. Y de esta manera yo me doy cuenta que este material que acabo de seleccionar, el acero AISI 1020, laminado en caliente con la dureza Brinell de 111 rado 1, es suficiente porque los valores del esfuerzo admisible a la flexión, así como el de la picadura, son mucho mayores que el esfuerzo a la flexión normal y el esfuerzo a la picadura normal. De esta manera, jóvenes, ustedes pueden, de acuerdo a la norma ACMA, seleccionar el material que sea adecuado de tal forma que este material les permita soportar ambos esfuerzos. Finalmente, jóvenes, acá tenemos la tabla con todos los datos que calculamos en esta segunda parte de la clase. Recordamos que teníamos el ángulo de presión normal, el paso diametral, el número de dientes del piñón, el número de dientes del engrane, el ángulo de la hélice o de inclinación de los dientes,
la relación de transmisión real, el ancho de cara de los dientes, el factor geométrico, los factores de sobrecarga, el factor de tamaño, los factores de distribución de carga, el número de calidad ACMA seleccionado, recuerden que yo seleccioné 10, los factores dinámicos, y con estos valores calculamos, jóvenes, los esfuerzos flexionantes y el esfuerzo de contacto a la picadura. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a algunos de ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Ustedes, jóvenes, los que están estudiando con las clases de Nacho, quedan todos cordialmente invitados a que vean con mayor detalle cada uno de los pasos que utilizamos en el procedimiento del día de hoy para calcular los esfuerzos flexionante y el esfuerzo a la picadura. Quedan todos cordialmente invitados a la tercera parte de esta clase. Les voy a enseñar a calcular todas las variables relacionadas con el diseño de los dientes de estos engranajes cónicos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.